Bien, buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta edición de la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal 2008, Sonido, Silencio, Acústica y Arquitectura, que será dada por el maestro Eduardo Sánchez. Bueno, les presento primero a los miembros del presidio: el arquitecto Jorge Tadeo Zapata, director de nuestra facultad, de la Facultad de Arquitectura; el doctor Iván San Martín Córdoba, coordinador general del Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado; y el maestro Eduardo Sánchez Cure, que es el ocupante de la Cátedra Extraordinaria edición 2008. A continuación tenemos unas palabras del doctor Iván San Martín. Gracias, Celia. Buenas tardes a todos ustedes, alumnos, profesores de la facultad, arquitectos en ejercicio, amigos todos. La Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal es sin duda el evento académico, la ceremonia académica más importante del Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado. Es un evento académico que se viene realizando desde 1984, cuando se instituyó por primera vez la Cátedra Extraordinaria, y año con año es una asignación honoraria en la cual el arquitecto, diseñador industrial, urbanista o paisajista en ejercicio es galardonado mediante la asignación de esta cátedra. A lo largo del tiempo, la cátedra ha sido ocupada, sin duda, hasta incluso el día de hoy con arquitectos por, sin duda, los mejores profesionistas de nuestro país. La mayor parte egresados de esta facultad, sin embargo, ha habido también, y la cátedra así lo permite, que haya habido ponentes de otras universidades o entidades del interior de la República. Lo importante de la cátedra es, sobre todo, hace merecedor a la persona de un reconocimiento de la Facultad de Arquitectura por el ejercicio profesional, por el desempeño en el día a día en la vida laboral. Es decir, este énfasis profesionalizante es sin duda el rasgo más característico de la Cátedra Extraordinaria. Hay cátedras ordinarias en la facultad con otras dinámicas igualmente importantes, pero que se enfocan, evidentemente puede ser a otros ámbitos del conocimiento arquitectónico, urbanístico, paisajístico. Pero la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal es la única que específicamente tiene una vocación profesionalizante, con lo cual esto hace que los galardonados sean gente por todos conocidos por su desempeño profesional. Les voy a leer de manera muy breve, no voy a leer todo el desarrollo del título de las diferentes cátedras extraordinarias. Cada cátedra se le asigna un título que es propuesto por el mismo ocupante de la cátedra, pero sí es importante mencionar desde 1984 quienes han ocupado la cátedra. Gente de primerísima instancia que sin duda hoy en día se ve representado de igual manera, de manera muy brillante, por el arquitecto Sar. La primera cátedra fue ocupada por Pedro Ramírez Vázquez en el año 84. En el siguiente año siguió el arquitecto Enrique Landa Verdugo. Después le siguió el arquitecto Agustín Hernández en el año 86. En el año siguiente le siguió el arquitecto Vicente Medel. Después, en el siguiente año, la ocupó el arquitecto Enrique Yáñez de la Fuente. Más tarde, en el año 90, fue Augusto H. Álvarez. Después, en el año 92, la ocupó Teodoro González de León. Posteriormente, el ocupante fue Ricardo Legorreta Vilchis. Después vino el arquitecto Félix Sánchez Aguilar en el año 93, para ser seguido por el arquitecto Carlos Mijares Bracho en el siguiente año. Posteriormente fue ocupada por el arquitecto Vladimir Caspé. Posteriormente fue por Abraham Sarnudowski en el año 97, para seguir en el año siguiente, el 98, con Francisco Serrano. Después, en el año 1999, la siguió el arquitecto paisajista Mario Sherman Garduño. Después fue seguido por Fernando González Bortázar. Después, posteriormente, con un ánimo además de inclusión regional para ir involucrando a diferentes actores profesionales del interior de la República, se propuso y la ocupó el arquitecto Augusto Quijano Axle. Después siguió el arquitecto Bernardo Gómez Pimienta,
para después, en el año 2003, por primera vez ser ocupada no por una sola persona, sino por 3 a la vez, cuyo quehacer profesional trabajaban a manera de despacho y era difícil disociar en dónde terminaba la labor de uno y empezaba la de otro. Y entonces fue asignada a Nuño, Aurelio Nuño, MacGregor y a Clara de Buen. Fue la primera vez que fue ocupada por 3 personas. Después, en el año 2004, la ocupó el arquitecto Isaac Breuil. Después, en el año 2006, también ya con un ánimo mucho más incluyente de ocupar espacios para el diseño industrial y evidentemente la arquitectura también, a Mario Lazo Villarreal. En el año 2006 le siguió el arquitecto Javier Senosiain, y el año pasado fue ocupada de manera también igualmente brillante por el doctor Carlos González Lobo, que sí menciona el título de su cátedra, que se llamó Arquitectura Necesaria y Posible. Entonces, como ustedes ven, la cátedra ha sido ocupada por gente de primerísima instancia, con lo cual a la hora asignarle la cátedra al arquitecto Eduardo Saad, pues evidentemente que seguimos orgullosísimos de que se conserve esta destacada posición de nuestros profesionistas. Por mi parte sería todo, muchas gracias. A continuación tenemos unas palabras del arquitecto Jorge Páez. Gracias. Buenas tardes. El sentido del humor es una cualidad que personas aburridas e inseguras relacionan con una gran falta de seriedad y sensatez. Dan por sentado que la sabiduría y el dominio de un tema deben contar con el forzoso respaldo de la solemnidad. En cambio, creo que el sentido del humor está relacionado con la sencillez y sobre todo con la creatividad. A estas características podemos sumar la del profundo conocimiento de un tema y podemos agregar también el de la mejor disposición para despertar en el alumno el gran interés porque quiera hacer suyo este conocimiento. Y si además esta transmisión está enriquecida con ejemplos reales, nacidos de la experiencia profunda que proporciona el enfrentarse y solucionar los problemas que nos pone enfrente la vida profesional, forzosamente estaríamos hablando en nuestro caso de un arquitecto especialista en su tema, de un maestro que se ha ganado la admiración de varias generaciones de alumnos que han aprendido de la manera más amena. Alumnos que han aprendido en medio de amenas y no menos interesantes anécdotas sobre su materia. Por supuesto que estamos hablando de un universitario en toda la extensión de la palabra. Un universitario cuyo profundo conocimiento, creatividad y sencillez le permiten dictar una cátedra de la manera más interesante y grata. Yo fui su alumno y puedo asegurarles a los que no lo han sido que una clase suya es asistir a la manera más cordial y más erudita de transmitir el conocimiento. Estamos hablando, por supuesto, de mi querido amigo Eduardo Saad. El maestro Eduardo Saad es el distinguido maestro que este año ocupa la cátedra extraordinaria Federico Mariscal. Un universitario reconocido no solo en nuestro país, es un profesionista que además de ser un magnífico maestro, es constantemente requerido en el extranjero por su capacidad como arquitecto especialista en acústica. Este es el 4º año en que la facultad concede esta cátedra extraordinaria a uno de sus egresados. Muchos de nuestros egresados son profesionistas tan preparados y tan distinguidos por su propia trayectoria profesional que la facultad no puede aplazar más el hecho de reconocer los logros de nuestra propia gente. El arquitecto Eduardo Saad es un orgullo para nuestra facultad, es un orgullo para nuestra universidad y no podemos mirar al exterior sin antes reconocer a los de casa. Eduardo, muchas felicidades por este reconocimiento que te otorga la facultad, reconocimiento que ha sido concedido a personalidades como ya oímos al doctor Iván San Martín, de las dimensiones de Enrique Llanes,
Augusto Álvarez, Abraham Sabludowski, Vladimir Caspe y muchos más. Muy merecido, mi querido Eduardo, y muchas felicidades. Muchas gracias. Es este el momento para pedirle unas palabras al maestro Sá. Ya perdí el piso. Ya estoy volando. La verdad es que estoy muy emocionado. No me merezco tanto. Agradezco su presencia y su interés por la fascinante ciencia de la acústica. Quiero externar mi agradecimiento a esta gran y magnífica universidad que me ha apoyado desde 1954. Ha sido lo más bonito que me ha pasado en la vida. Agradecer al rector José Narro Robles, al director que ha dado unas palabras tan bonitas que no me merezco, Jorge Tamés Ibata, al consejo técnico que me aprobó para dar esta clase, a la Facultad de Arquitectura, que siempre ha sido muy amable conmigo, todos sus maestros y mis compañeros, al coordinador del Centro de Investigaciones y Estudios de Postgrado, Iván San Martín, a la arquitecta Celia Facio, coordinadora de la Promoción y Difusión de la Comisión de Estudios Superiores, y al arquitecto Mauricio Trápaga, coordinador de difusión de la Facultad de Arquitectura. Les agradezco el alto honor por la distinción que me han otorgado al conferirme esta cátedra de Mariscal, que desde 84 se ha dado a extraordinarios colegas de gran prestigio y trayectoria. Con algunos de ellos he tenido la suerte de cooperar integrando la acústica arquitectónica a sus proyectos. He tenido también la oportunidad de trabajar con grandes arquitectos que han destacado en el ámbito nacional e internacional, muchos de ellos aquí presentes. Juntos hemos resuelto los diferentes retos que nos ofrece cada proyecto, enriqueciendo la ciencia de la acústica arquitectónica. A todos ellos mi agradecimiento. Quiero platicar brevemente qué me hizo entrar en el campo de la acústica. Porque la vida nos lleva por caminos que no sabemos. En un principio terminé la escuela y el maestro de Anda muy amablemente me invitó a dar clase porque había crecido mucho en la escuela. Y había 3 grupos, yo no sabía nada, y lo cual se lo dije y me dijo que no importaba. Empecé a dar clase como perico, repitiendo lo del maestro de Anda, y a los 4 años se formó en la universidad el Departamento de Formación de Profesores e Investigadores en Rectoría, y me invitaron a ser parte de ese programa. Me hicieron el favor de mandarme al Instituto Tecnológico de Massachusetts, lo cual me sentí fascinado, muy orgulloso. Me apoyó la universidad, por eso estoy tan agradecido, porque sin la universidad no hubiera no hubiera hecho lo que he hecho. En ese programa tomé clases de aire acondicionado, fabricación, acústica y otras materias, pero lo que me llamó la atención es el maestro Robert Newman, el más grande arquitecto de la acústica del mundo. En su oficina tenían unos cohetes, unas cápsulas espaciales midiéndolas, el departamento de arquitectura midiendo muros. Me di cuenta que la acústica es tangible, que no son mitos, porque antiguamente preguntaban si un teatro tenía botellas rotas abajo del teatro, porque como duraban mucho tiempo en Europa hacer un teatro, los albañiles tomaban botellas y las dejaban tiradas y creían que dependía de las botellas. Todavía Herbert von Karajan preguntó muchas veces, en algunos casos, que dónde estaban las botellas para la acústica, ¿no? En otros casos veían que tenían una charca abajo del escenario, porque antes se iluminaban los teatros con quinqué y había muchos incendios y tenían la charca para apagar eso. Los malos los tiraron, los buenos se quedan con su charca, y todavía hay gente que pregunta por la charca. Otros preguntaban que si
había que pegar los tabiques con sangre de toro. Entonces, llegando a este lugar, me di cuenta que se podía medir, que era tangible. Estuve midiendo varios muros, varias puertas y varios teatros. Fue emocionante porque me invitó a trabajar en su oficina. Fue fantástico, ¿no? Y regresando aquí, automáticamente ya la escuela había comprado equipos y no había quien los operara. Entonces me encantó, pues, es algo fantástico. Estuve trabajando aquí mucho tiempo, se construyó el laboratorio de acústica donde hemos probado muchos materiales y la vida me ha llevado y la universidad me ha consentido. Entonces es parte de la vida, ¿no? El Boston fue fantástico y lo que más fantástico es estar en esta escuela y en esta universidad. Les agradezco mucho el estar aquí. Vamos a caminar por un mundo de la acústica. La acústica es para todos los lugares arquitectónicos o donde hay seres humanos con orejas. No es nada más para teatros, no es nada más para estudios de grabación, sino se usa en iglesias, en restaurantes, en edificios departamentales, en todos los lugares. Y vamos a caminar. Cualquier duda que tengan, pues con mucho gusto estamos dispuestos vamos a ver algunos ejemplos en el laboratorio y vamos a hacer algunas visitas. Yo les agradezco su presencia, ojalá no se aburran, aquí estamos para servirles. Muchas gracias. Ahora pedimos al arquitecto Jorge Tamés proceda con la inauguración de la cátedra. Con esto y siendo las 6:20, declaramos inaugurada la Cátedra Extraordinaria Federico E. Mariscal 2008, Sonido, Silencio, Acústica y Arquitectura. Maestro Eduardo Sanz, bienvenido a esta cátedra y que todo sea para mí. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con teatros griegos. La cualidad más importante que se busca en la acústica para salas de audición es que lo más importante es el silencio. Si hay silencio, el sonido corre. En los teatros griegos, este está junto al Partenón, es el Herodes Atticus, y tiene un muro frontal que refleja el sonido. Esto fue en parte de los teatros griegos. El siguiente, que es el de Fidaus, por favor. Si se dan cuenta de este teatro, está en las montañas, está lejos del ruido, no hay caballos, no hay ni coches, ni camiones, ni motocicletas, y eso hace que corra la parte de atrás se construyó después, una vez que se adaptaron unas máscaras con unas como cornetas para que oyeran. Pero si se dan cuenta, este teatro está bastante bien hecho para su época. Fue en el 350 a.C. En estas butacas de mármol estaban labrados los respaldos y los recargabrazos, igual que en la primera, para las gentes importantes. La que sigue, la isóptica no es tan buena. Miren, aquí le tomé una foto allá atrás para que vean qué tanto tapa, y luego me fui adelante a ver la siguiente para que vean. Pero los griegos hace 2000 y tantos años ya pensaron también, la que sigue, en la salida de agua, y pensaron también, la que sigue, en cómo se para que no molesten con los pies a las personas. Era fantástico, estaba labrado,
es fantástico. Tiene muy buena acústica, excepto en el centro, que tiene un pequeño concentración de sonido, pero que con la gente ya se tapa y se absorbe. Entonces vamos a pasar a la siguiente, por favor. Estas, si les preguntan qué requiere un teatro para una buena audición, lo primero es el silencio. Para tener silencio en esta ciudad necesitamos aislarlo del ruido de los camiones, aviones, motocicletas, pregoneros y demás. Para aislarlo hay dos tipos de sonido, los que se transmiten a través del aire, como mi voz, o como un violín, o como un sacerdote. Esos mueve uno las moléculas y llegan al oído. Para aislar esos ruidos, lo que se requiere es que no sea, les voy a decir lo que no se requiere: ni fibra de vidrio, ni vean la sección amarilla, porque no sirve nada de lo que venden. No se usan los poliestilenos. La fibra de vidrio pasa el sonido, no es aislante. Lo que se necesita es masa e inercia. El mejor aislante es el concreto. No vean la sección amarilla. Esos son para ruidos que se transmiten a través del aire. El sonido, como saben ustedes, es un fenómeno vibratorio. Tiene que ser vibración para que salga el sonido. Y tiene que haber un medio elástico que vibren las moléculas, y que lleguen a sus oídos y que muevan el tímpano. Tiene que haber tres cosas para que haya sonido: una fuente sonora vibrante, un medio elástico que transmita el sonido y un ser humano. A eso le llamamos sonido. Cuando hay animales que oyen sonidos que nosotros no escuchamos, se les llaman ultrasonidos o infrasonidos. Hay sonidos que se transmiten a través de la estructura, como el taconeo, que todos los edificios de Santa Fe se quejan porque oyen cuando cierran un closet, cuando camina el vecino, cuando prende la bomba, entonces no quieren oír esas cosas, y para eso se usan alfombras como bajo alfombra, pero ya la gente no quiere usar alfombras, ya el minimalismo, usan maderas y mármoles y demás. Entonces se usan pisos flotantes, se le pone un colchoncito abajo, luego se pone el concreto, pero no tienen que tocar nada, se llaman pisos flotantes, que vamos a ver posteriormente. Les voy a enseñar. Y las maquinarias, que todos los edificios ya tienen plantas de emergencia, y todos los edificios tienen problemas. Oyen todos cuando prende la bomba, el hidroneumático, y vamos a caminar por este mundo para ver cómo pueden ayudar a que no haya ruido en sus construcciones. Ahora estamos estrenando un equipo de ventilación y no lo están oyendo. No sé si se han dado cuenta. Ese es el primer y lo más importante es el silencio. Mientras más aislado está un lugar, es mejor. Las cortinas no aíslan, todo lo que le ponen a los cines. Van al Teatro Insurgentes y oyen muy bien cuando cambia de primera a segunda el camión. En segundo lugar, es el adecuado nivel de sonoridad. El adecuado nivel de sonoridad es arquitectura. La acústica es arquitectura, porque se hace con los elementos, los paneles que reflejan el sonido, hacen que se oiga más atrás. En un teatro al aire libre no llega el sonido tan lejos porque se va al aire, pero si tengo superficies reflectoras que ayuden, sirve muy bien. Muy bien. El plafón nunca debe ser material, el que le llaman acústico, el que absorbe sonido. Los sonidos se absorben. Mi saco es absorbente, absorbe sonido, pero no es aislante. Hay que distinguir entre absorción y aislamiento. Absorción me sirve para evitar los reflejos y la reflexión me ayuda a reforzarlos. Entonces todos los materiales son acústicos, no se guíen por la sección amarilla, que nada más los absorbentes. Los teatros deben tener materiales duros en el techo para que refleje el sonido, pero deben tener equilibrio. La forma de los muros y de los techos los vamos a analizar para equilibrar, que los de adelante oigan igual a los de atrás y que los de atrás que están cerca
del conferencista, aunque estén lejos, o del piano, aunque estén a 30 metros, sienten que esté a 3 metros. Es el chiste de la acústica. Y eso se logra con la arquitectura. La siguiente etapa es la buena distribución de sonido. La distribución de sonido, hay que evitar los ecos. El eco depende de la velocidad de integración que tiene nuestro cerebro. Está parpadeando nuestro cerebro cada 30 milisegundos. En 30 milisegundos el sonido recorre como 10,5 metros. Entonces, si el sonido sale directo y se va al techo muy alto, y después de un ratito regresa, en la siguiente fotografía cerebral, entonces se oyen dos sonidos por el mismo precio. Se oyen ecos. Y eso se encima con la siguiente sílaba en las iglesias, porque son altas. Son altas. Entonces, cuando habla el sacerdote, va para arriba y refleja y se encima, se oye, pero no se entiende. Y creen que la solución es ponerle muchas bocinas en cada columna, con cada santito, le ponen como si hablara, le ponen un telefunker. Si un solo señor hablando hace un eco, le pongo 20 bocinas, son 20 ecos, ¿no? Es un desastre. Y pierde también la direccionalidad del orador. El sonido debe de salir de donde hablan. Cuando llega uno y no ve a nadie, pues busca uno la bocina, se queda viendo como si le hablara, y ya después de un rato se va la imaginación. No me gustan mucho los micrófonos porque pasa mucho eso, ¿no? Las ondas estacionarias se forman cuando los muros son paralelos. Aquí tenemos una onda estacionaria que la van a sentir muy bien para que vean que no es... Pero no tiene... Aquí van a notar la onda estacionaria, porque estos muros paralelos. ¿La oyen? Mientras más grande es un teatro, peores problemas se forman. No debe de haber muros paralelos. Que se llaman ondas estacionarias o ecos flotantes. Aquí en este caso tenemos la ventaja de que este no es paralelo. No debe de haber ninguna superficie cóncava. Las iglesias se hacían con superficies cóncavas, las cúpulas. El sonido llega, choca y el ángulo de incidencia es igual al de refracción y se junta como una lupa la energía y hace ruiditos raros ahí arriba. Decía, pues en las iglesias, porque hablaban en latín y parecía que Diosito estaba allá en el cielo platicándoles. Pero con la competencia de las religiones, y ahora quieren que se entienda, pero seguimos haciendo iglesias grandísimas, ¿no? En lugar de ser auditorios. Es muy difícil cambiar la mentalidad. Los patrones de direccionalidad son muy importantes, porque si nosotros tenemos un solo lugar por donde sale la voz, necesitamos apoyarlo en ese sentido. La trompeta, el corno francés que va al revés, lo pegan siempre en la pared para que refleje el sonido y que el director haga su balance. La buena distribución también importa. El sonido no son rayos, sino son ondas. Ahorita vamos a poner unos sonidos para que vean que tiene dimensión el sonido. No se vayan, todavía va a haber algo bueno. Y por último, en los balcones no deben de estar muy chiquitos, porque debe de pasar las ondas bajas, si no, no se oye. Para una sinfónica, la altura del balcón debe ser igual a la profundidad. Y para ópera, la altura debe ser dos veces la profundidad máxima. La cuarta característica para la buena audición es una balanza. Es una balanza entre mezcla y separación de los sucesivos sonidos. Un ejemplo, ustedes en su baño, que es todo reflejante, tienen mucha brillantez y cantan como Pavarotti o como la María Callas. En el baño, ¿por qué? Porque brilla el sonido. Igual que en las iglesias, los coros suenan muy bonitos porque brillan.
Pero mientras más brillante es, menos definición y no se entiende el sacerdote. Entonces, cada tipo de actividad, cada tipo de representación requiere un balance diferente. Ese se logra con el volumen del cuarto y los materiales y la forma de los materiales. Eso se le llama tiempo de reverberación, que es el tiempo que tarda el sonido en bajar 60 decibeles. Yo no puedo tocar una sinfónica en un cine porque es muy sordo, tiene mucha definición y no tiene brillantes. Ni puedo pasar un cine en una sala sinfónica. Para una sala sinfónica pues se requiere que brille el sonido más que para una sala de cámara que tocaba Mozart más rapidito, necesita ser más seco. Y puede ser más brillante que la de Beethoven, una iglesia, porque Bach tocaba en las iglesias, entonces ahí hay que... Cada tipo de música se requiere un tiempo de reverberación diferente. Vamos a ver cómo escuchamos y cómo se mide lo que escuchamos. ¿Les parece bien? Vamos a empezar desde el principio. Y voy a ponerle unos ruiditos para ver qué tanto han perdido el oído. La que sigue. Nuestro oído es mágico, ¿no? Este oído, traje aquí unos pequeños aparatitos, aquí unos oídos, para que vean de qué tamaño es el oído y cómo se... Lo que hace el oído. Una oreja más o menos del tamaño de ustedes, la mía ya está un poquito más grande. El aparatito, no sé si lo alcanzan a ver, es este aparatito mágico que Dios se los puso adentro de los huesos. Este aparatito chiquitito, a ver, déjenme ponerme aquí. Aquí es donde detecta todos los sonidos, y esto de acá arriba, estos tubitos de albañil, son los niveles, es el estabilizador del cuerpo humano. La gente que pierde el oído se cae porque no tiene el equilibrio. Adentro de la membrana basilar, de la cóclea, hay una membrana basilar, y aquí están unas células pilosas. Estas células pilosas, si las arranco, si voy a las discotecas y las estoy jaloneando, se caen y ya no se reponen. Ya no se reponen. Entonces, ahorita están jóvenes y tienen muchos de estas cosas. Con el tiempo se va cayendo. No se expongan. Hay unos aparatos que se llaman taponcitos. Cuando vayan a una discoteca o una boda, que tocan durísimo, se lo ponen, baja como 10-15 decibeles, pueden seguir platicando. Y no se dañan. La que sigue, por favor. Aquí va a hacer un pequeño showcito. Fíjense que tenemos aquí el tímpano. El tímpano es más grande que el estribo. Entonces concentra toda esa fuerza, la concentra en un punto y hace vibrar la membrana basilar que tiene líquido. Y en ese líquido es donde están muchos nerviecitos. Cada nervio detecta una nota. Bueno, no una nota, sino una nota baja, se mueve así y se juntan estos pelitos y los sensores, y les dice qué tipo de sonido es el que están escuchando, si es una A o una F o una S. Y esas se caen, se van cayendo. Ahorita van a salir los pelitos esos. ¿Puedes conectar el aparatito para hacer ruiditos? Son los sensores. Los sensores son muy pequeñitos. Es muy difícil operar en el oído interno. Se puede reponer el tímpano, se puede reponer los huesecillos, pero lo que es en el interior es muy difícil. A unas personas solo se les meten unos aparatitos para que oigan, y medio oyen y oyen raro.
una educación especial, ¿no? Ponle la que sigue, la siguiente. Los nerviecitos van por este tubito y van a la parte superior del cerebro, del lado contrario. Si son derechos, están del lado izquierdo; si son zurdos, del lado derecho. Ahí se aloja el lenguaje. Y ahí tenemos una computadora especial. Es ahí estirando la cóclea y ahí está la membrana. La que sigue, por favor. Miren, todo lo que hace el oído. El oído es mágico. La intensidad máxima cuando se me rompe el oído en watts arquitectónicos, watts aquí en el aire, son 10 watts por metro cuadrado. Pero nuestro oído puede oír a un billonésimo de watt por metro cuadrado. Es algo mágico. Podemos oír sonidos pequeñísimos y muy fuertes. ¿Puedes pasar la que sigue y luego la revisamos? Miren, para que entiendan los watts, hagan de cuenta que son pitufos. Compran un foco con 100 pitufos y dices, salgan los pitufos en forma esférica, y entonces vamos a ver cuántos pitufos hay en un punto. Y entonces el número de pitufos entre el área de la esfera, y me da pitufos por metro cuadrado, son los watts. Ahora nos regresamos a la anterior. Entonces eso es en cuanto a intensidad, es la fuerza con que tocamos un instrumento, ¿no? Es la fuerza con que gritamos, esa es la intensidad. Me trae aquí traigo el aparatito. Vamos a ver ya. Aquí tenemos. Entonces, la intensidad es la fuerza con que muevo yo este instrumento, es la altura de la onda. Si yo quiero tocar algo muy fuerte, lo jalo muy duro y esa es la intensidad. Pero el número de veces por segundo no cambia. Es la altura de la onda. Ahora, si quiero cambiar la frecuencia, se vuelve más lento, ¿no? Más lento. Esa es la frecuencia. La frecuencia va cambiando, va siendo más rápido. Nuestro oído oye aproximadamente de 16 a 16.000 Hz. Vamos a poner, a ver, oyen ustedes, ¿no? Lo puedes poner. Ponle primero 1000 ciclos. Allá arriba, ¿lo puedes? Le pones on. Voy para allá. Vamos a ver qué tanto han perdido la audición. Más despacito, ¿no? Si no se dañan el oído. Esos son 1000 ciclos. 1000 ciclos. Si se mueven ustedes 34 centímetros, notan la longitud de onda. Porque es la velocidad del sonido, son 340 metros por segundo entre 1000, son 34 centímetros. Eso hace que si yo quiero reflejar esa frecuencia, tengo que tener paneles de 34 centímetros o más grandes. Si pongo puras tiritas, nada más voy a los agudos. Ponme ahora 500 ciclos. Ciclos va a ser el doble, son 64 centímetros. Una O tiene como 340, un contrabajo tiene hasta 4 o 5 metros. Entonces, si yo quiero reflejar un contrabajo, necesito paneles grandes. Les voy a hacer una demostración aquí. Una S cabe en mi mano. Si paso la mano encima, se va a notar. Se nota, ¿verdad? Sí. Si yo lo quiero reflejar, bueno, entonces vamos ahora a ver, ponles 20.000 ciclos, a ver si oyen 20.000 ciclos. Nadie oye 20.000, es muy raro que oiga.
¿Nadie oye? ¿20,000? Pon 19,000. 19,000 es una onda chiquitita. Quiero hacer una encuesta. ¿Algún oye? ¿Sí? A ver, alcen la mano, ¿quiénes? Muy bien, felicidades, ¿eh? A ver, ahora, 18. Bájale a 18,000. Son muy poquita gente la que oye también, ¿eh? Ahora sí, ¿hay alguien más? Sí, alcen las manos. Ya mucho más, ¿eh? Están sanos. Bájale más. Oye, ahora sí. Pone más abajo para los no tan jóvenes. Ponle 10,000 para que los no tan jóvenes. Ahora sí, ¿lo notan? Muévanse 3.4 centímetros y notan la longitud de onda. Entonces, normalmente ese es el tono. Ahorita vamos a ver otras cosas. El timbre depende. Dicen, bueno, si no oigo hasta más que 10 o 12,000 ciclos, ¿para qué compro un aparato de 30,000 ciclos? Es que si yo pongo una onda como el do número 4 del piano, que dé 500 ciclos aproximadamente, y le pongo aquí en la nariz un lápiz. Entonces le paso un papel y me da una onda sinusoidal, una senoide, ¿no? Y si yo toco el do número 5 es el doble, entonces es una octava. Cada vez que pongo una octava, 8 notas, se pone el doble de la frecuencia. Si toco las dos, se suman y queda la de 500 ciclos, pero modificada la forma de la onda. Y eso nos permite distinguir quién nos está hablando. No sé si antiguamente, cuando éramos jóvenes, los teléfonos no respondían tan bien y se usaba eso de parte de quién, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía el timbre. Ahora nada más contesta uno y dice, ¿qué onda? ¿No? Es el timbre. Luego tenemos dos oídos que tienen los nervios traslapados en la parte del cerebro y nos permite, tenemos radar, de tal modo que sabemos de dónde viene el sonido. Y si vamos a oír a alguien, tiene que salir el sonido de donde está la persona para que tenga presencia el orador. Si voy a amplificar, debe ser un refuerzo y no un sustituto. Es muy importante. Luego también existe la discriminación. Cuando vamos a una fiesta, todas las señoras hablan al mismo tiempo y a alguna que le cae gorda la hacen a un lado y oyen a la otra, y no nada más eso, sino que tienen un oído especial y oyen lo que dicen los señores. Discriminación, eso se puede hacer hasta los 85 decibeles. Más de 85 decibeles, cuando se empieza a dañar el oído, ya no puede uno discriminar. Eso lo ponen en las discotecas para que no platiquen y hagan su tarea bien y beban mucho. Otra de las cosas que hace nuestro oído son nuestras alarmas. Las 24 horas del día están funcionando sus oídos y tienen 360 grados. Nada más se oye en 2 dimensiones el oído. Si pongo una bocina acá arriba, siento que viene de todo alrededor o en la parte de abajo, pero nada más detecta uno en 2 dimensiones. Y por último, el equilibrio. Si se dañan o si se tapan un oído, van a notar que pierden direccionalidad y discriminación. Y van a ir perdiendo muchas de las características, y es muy triste. Entonces bien, deben de protegerse y proteger
a las gentes que van a bodas y a restaurantes y demás, es muy importante. La que sigue, cualquier cosa que no me explique bien me dice, ¿eh? La que sigue, por favor. Entonces, de todo esto, lo que vamos a medir únicamente van a ser intensidad y tono. La que sigue. Miren, esto es algo muy especial. Creo que te brincaste, ¿no? Brincaste alguna. ¿Otra para atrás? No. A ver, mejor vamos más adelante. Nuestro oído es especial. Sentimos logarítmicamente. ¿Qué es eso? Que si llegan dos camiones, si yo ahí tengo un camión y llega otro camión, no siento el doble, nada más sube 3 pequeños decibeles. Para sentir el doble necesito 4 camiones y sube, suben otros 3 decibeles. Si quiero sentir otros 3 decibeles, son 8 camiones y 16 otros 3 decibeles. Eso nos permite ir al fútbol, que haya 50,000 gentes en el estadio y no nos pasa nada. Y llegan otras 50,000 gentes y no nos pasa, porque cada vez que se duplica la fuente, nada más sube 3 decibeles. Si llevan un gallo a su novia, pues llévenlo con 3 gentes, ¿no? Porque con otros 3 para les cuesta el doble y nada más. Eso es muy importante en la arquitectura, porque de eso depende que los teatros sean buenos, para que tengan pocos músicos. Para que haya una buena sinfonía tiene que haber un buen director, buenos músicos y un buen arquitecto, de que haga una sinfonía con los materiales, porque eso hace que con poquitos músicos suene grande, ¿no? Es muy importante. Sentimos logarítmicamente. Siempre les digo a mis alumnos, si les dan un beso a su novia, sienten riquísimo, pero para sentir el doble necesitan 10 besos más. Y luego 100 y así 10,000, porque sentimos así logarítmicamente, y por eso se inventaron los decibeles. No había posibilidad de medir una intensidad de 1 billonésimo hasta 10 watts, porque es como lo oímos. Los aparatos hay que tener ajustes porque no alcanzan todo lo que nuestro oído alcanza. La que sigue, por favor. Esto es lo que inventó Fechner, es lo que les digo de la escala. Ahí son 10 watts, aquí es 1 watt, son 120, ahí son 130 decibeles. Hagan de cuenta que están en la pista del aeropuerto. Aquí también, 1/10 de watt equivale a 110 decibeles, que es una discoteca. Y luego así me voy hacia atrás, todo dentro de este rango es impresionante, hasta 1 billonésimo. Fechner y le llamó nivel de intensidad, en inglés intensity level, que es 10 veces por el logaritmo de la intensidad entre lo mínimo que escucha la gente. Para ahorrar, este es un 1 entre 1 billonésimo, así está más fácil para poderlo poner. Si tengo 10 watts por metro cuadrado, esto pasa para arriba con signo positivo, 10 por 10 a la 12 es 10 a la 13, y aquí les puse los logaritmos para los que no se acuerdan. Es muy fácil. El logaritmo de 10 es 10 a la 1, su logaritmo es 1. El logaritmo de 100 es 10 al cuadrado, su logaritmo es 2. Y 10,000 es 10 a la 4. Por eso Fechner dice que para sentir el doble necesito duplicar el 2 a la 4. O sea, si tengo 100 camiones, necesito 10,000 camiones para sentir el doble. Es porque así sentimos. Aislar un ruido, el del vecino, no puedo aislarlo poquito, le tengo que aislar 1 millón de veces para poder aislarlo bien. Por eso es que parece ser difícil, ¿no? La que sigue, si algo no entienden, me dicen, o no me explico bien. De las dos cosas que escucha nuestro oído que se puede medir es la frecuencia, o sea, el número de ciclos por segundo. Déjenme ver si traigo algo para que sea más explícito. Pues para que haya sonido, tiene que haber vibración. Aquí ven ustedes, si le hago así, va cambiando la frecuencia. Esas son muy bajas vibraciones.
intensidad. Mientras más lo jalo es más intenso. Entonces lo que estamos midiendo es la frecuencia y la intensidad en decibeles. Y esto es lo que oye nuestro oído. Nuestro oído no oye parejito. En bajas frecuencias no somos tan sensibles. Y donde somos más sensibles, que es la resonancia del oído, es en 4000 ciclos y los 16000. Empezamos a perder todo esto, hasta llegar a 2000 ciclos. 2000 ciclos. Y entonces aquí, cuando ya perdimos todo esto de 2000 a 16000, empezamos a decir, parece que me estoy quedando sordo, porque ya no me puedo comunicar, es donde entra la comunicación. Entonces hay que cuidarse, porque empiezan a perder todas esas altas frecuencias y no se dan cuenta. La que sigue, por favor. Aquí están las curvas sonoras, es como oímos. Si yo quiero oír un sonido de 100 ciclos, tengo que ponerlo hasta 25 decibeles. En 1000 ciclos casi coincide, 20 es igual a 20, en 40 es igual a... Y en 4000 mucha gente es más sensible, pero es donde empezamos a perder más el oído en 4000 ciclos, que es equivale a la sierra circular del carpintero o del herrero, el que le ponen, ¿no? La que sigue, por favor. Estos son los instrumentos musicales con respecto a la frecuencia, todos los instrumentos, porque creo que aquí hay muchos músicos, ¿no? Entonces aquí está lo que es un barítono, lo que es una soprano, el clarinete, en relación a la frecuencia, ¿no? Los alcances tonales. La que sigue. Esto es para decirles, esto es para la industria o para las discotecas. Si una discoteca tiene 110 decibeles, en Europa, para no dañarse, a la semana nada más pueden estar 5 minutos para no dañarse. Los americanos son menos estrictos y pueden estar 30 minutos a la semana. Entonces, en una discoteca siempre salen con un zumbidito, es que ya se están dañando, tengan cuidado. La que sigue. Nuestros oídos somos más sensibles a las altas frecuencias. Entonces aquí tenemos que 8 horas máximo puedo tener en 2000 ciclos con 80 decibeles. La que sigue, por favor. Esto se desarrolló en Boston. Es unas curvas psicológicas. La gente nos decía qué tanto sentían, si era silencioso, muy silencioso, silencioso y moderado. Entonces, si yo pongo un ruido muy intenso, ya oigo el ruido intenso y me va a representar como si fuera 30 o 40 o 50 decibeles. Entonces el oído tiene la característica de que hay que ecualizarlo. Pues si quiero oír una sinfónica, tengo que ver que todos los sonidos es lo que da el director, que si la trompeta suena muy fuerte, le dice no toques tan fuerte para que oigan el triángulo o las flautas. Además es el que da el balance y el que hace la mezcla, ¿no? ¿Sigue? Aquí están los niveles recomendables según el tipo de edificio que van a hacer. Si son salas sinfónicas, debe de haber de 10 a 25, no deben de repasar esa curva. O el decibeles A de 21 a 30. Los decibeles A son unos aparatitos que miden como la escala humana, es muy sencillo, es para los inspectores del ruido, lo miden en decibeles A, pero de arquitectos tenemos en frecuencias. Para dormir, recámaras, hospitales, residencias, apartamentos, hoteles, para dormir, descansar, no debe de pasar de 40 decibeles A, porque 47 ya es alto, ya no duermen bien. Todos los edificios que se están haciendo hay que aislarlos con ventanas especiales, porque todas las calles hacen mucho ruido. Y tenemos que aislarlo con respecto a los vecinos de arriba y de abajo, porque ya vivimos como en edificios, ya no hay terrenos, ¿no? Entonces tenemos que tener más cuidado en el proyecto arquitectónico. La que sigue, por favor. Aquí hay algunos materiales aislantes que hemos medido. Vean ustedes que el muro de arriba de tabique casi aísla 40 decibeles, 41, según la frecuencia. Para las O's y los sonidos bajos, son 40 decibeles. Si yo pongo una tabla roca normal, con 2 tablas de 16 y fibra de vidrio,
me aísla nada más 17. La masa y la inercia es lo que realmente está aislando. Pero puedo hacer con espacios de aire, darle más aislamiento, porque cada día queremos hacer edificios más altos, pero no le podemos poner peso. Y mientras más altos, más acústicos se requieren, ¿no? Porque ponen cosas más ligeras. Por un agujero del 1% pasa el 99% del ruido. Por un agujerito chiquito. Entonces hay que sellarlo muy bien. En las construcciones de tablarroca hay que hay que controlar al tablarroquero muy bien. Hay que ver que sellen la parte de arriba, que le ponen alrededor, que las salidas de electricidad no pasen de un lado a otro. En los hoteles investigamos una tablarroca que nos aísla muy bien, le llamamos el hotelero. Son dos estructuras de 63 centímetros, unas tablas de 16 con su estructurita, una de 13 en medio, virgen, fibra de vidrio en la otra, 63 y 16. O sea que son 3 capas, porque siempre en un hotel hay que abrir las salidas de electricidad de la luz, los contactos y demás. Por un agujerito se va a pasar. Tiene que llegar hasta el techo, no puede uno dejar agujeros. En un hotel de aquí de la Ciudad de México tuvimos que quitar todos los plafones y subir todos los muros hasta arriba, y era lámina romsa, y subirle a las onditas para tapar los agujeros porque se oían de un cuarto a otro muchísimo. Y es más caro hacerlo después que hacerlo bien desde el principio. La que sigue son cristales que hemos medido y vimos por aquí el duoven de dos cristales de 6 milímetros con 25 milímetros de espacio de aire. Nos aísla, en cada frecuencia aísla diferente, y nos dio 34 en promedio. Y uno un sándwich de 6 milímetros con un gel acústico de 1 milímetro y 3, me aisló más que el duoven, un poquito, ¿no? Y es más fácil y tiene menos mantenimiento, es menos térmico pero más acústico. Porque el duoven con el tiempo se le mete el aire y se condensa y ya se tapa, ¿no? Hay muchas cosas que vamos a ver posteriormente. La que sigue. Aquí vemos los cristales, cómo aíslan los cristales, la pérdida de transmisión. Entonces vemos que el Static Silent, todos los materiales tienen resonancias. Por ejemplo, cuando pasa un camión, vibran y es cuando transmite. Por eso tienen algunos como picos y son sus resonancias. Y vean que el de seguridad, Static Silence, el moradito, es el de allá arriba. Está muy parejito. Aquí me quita 30 decibeles y allá me quita como 35, una cosa así. Entonces, el secreto de la vida está en la medida. Depende del ruido que va a haber afuera y la actividad que vamos a tener adentro es lo que vamos a poner de aislamiento. Si no es muy ruidoso, no tiene caso gastar tanto. Depende. Y también influye si los cuartos son reflejantes. Si tengo mármoles y tirol planchado todo, a la hora que pasan los pitufos del otro lado, se la pasan fascinados brincando porque está todo reflejante. Pero si le pongo alfombras y materiales que se traguen, entonces parece que el cristal es más aislante. Influye la absorción y la superficie. Todo eso lo vamos a incluir. La que sigue. Aquí es donde se ve, donde están las resonancias. Todos los muros, todos tienen una frecuencia de resonancia y unas de coincidencias. Por allá arriba, esta es la ley de la masa, que cada vez que se duplica la frecuencia sube 6 decibeles. Por eso es conveniente que si yo voy a poner una doble ventana, con un cristal de un espesor y otro de otro, para que uno tape las deficiencias del otro. La que sigue. Esto le llaman la clase de transmisión sonora y lo inventaron los americanos para proteger su tablarroca, ¿no? Dijeron, bueno, si nosotros no oímos también en bajas frecuencias, ¿para qué quiero tener aislamientos de bajas frecuencias, en las OS y las demás? Entonces aquí son menos estrictos y las altas frecuencias son más estrictas. Y entonces se estableció que una norma
que así venden los tablarrocas, los venden en STCs, clase de transmisión sonora. Ponle la siguiente, por favor. Aquí acabo de medir el 18 de septiembre un muro que tiene 13 milímetros estándar, 6.35 fibra de vidrio y 13 milímetros del otro lado. Y entonces la morada es la plantilla que muevo y tiene que cumplir con características especiales y se lee el aislamiento en 500 ciclos. O sea que ese muro me da 49 STCs, así les van a comprar en Tablarroca, para aislar entre cuarto y cuarto. Para un hotel piden que debe ser de menos 50 decibeles, si no son independientes de la cámara receptora, y el material se pone en medio. En la práctica, en un hotel, el sonido pasa por los flancos, entonces hay que hacer unos cuartos muestras y estar midiendo para enseñarle a los obreros cómo aislar para obtener los 50 o 52 STCs y no hacerlo después. Me di ahorita el Fairmont de Acapulco hace poco y se oye todito, son 19 o 12 decibeles. Oye uno todo lo del vecino y la gente ya no quiere regresar. Entonces hay que tirar los muros y hacerlos bien. Es más caro. La que sigue, por favor. Aquí hay una tablita donde dice el aislamiento recomendable entre un departamento y otro, el A y el B, entre recámara y recámara. ¿Cuánto se requiere? Son 50 STCs. La que sigue. Si voy muy rápido me dicen, ¿eh? Aquí vemos cómo se reflejan los sonidos. Les decía que las cúpulas concentran el sonido. Concentran el sonido. Aquí el ángulo de incidencias es igual al de refracción. Ángulo de incidencia igual al de refracción. Y entonces se junta aquí el sonido. Lo han visto en donde hay cúpulas, restaurantes con cúpulas. Oye como si estuviera sentado el vecino del otro lado, como si estuviera en su mesa. Pero los demás no se oye, entonces eso hay que evitarlo. En un elemento recto, yo saco la fuente sonora, mido esta distancia, la pongo al doble y de ahí saco unas rayas así y veo que las ondas, si sale una onda así, choca aquí y empieza a reflejar. Reflejar entre la onda, el frente de la onda y el reflejo debe de ser menos de 10 metros, para que no haya eco. En un elemento convexo la difunden, en muchos casos se va a usar, pero vamos a ver. ¿Sí? Aquí vemos en un teatro cómo se puede formar un eco. Si yo tengo aquí la onda directa y el sonido sale en forma esférica, choca en la pared y ya que el sonido llegó atrás, lo vuelve a oír el de la pared. Entonces eso se puede formar eco. Por eso es que muchos teatros deben de estar abocinados para evitar el problema, ¿no? Y el techo está demasiado alto, entonces hay diferentes patrones. La que sigue. Una cosa es el aislamiento y otra cosa es la absorción. Aquí vemos que, por ejemplo, el tabique refleja la unidad de medición de la absorción es el agujero. Un agujero de 1 metro pasa el 100%. Los pitufos llegan ahí y salen. Es el 100%. Entonces esto se mide en porcentajes de agujero, se llaman metros cuadrados abierta o sabines en honor al sabio que inventó la acústica, que descubrió que la acústica es física. Hace 100 años fue el que diseñó el Symphony Hall de Boston, que más adelante lo vamos a ver. Y entonces se dio cuenta que cuando tenían un teatro con butacas de madera, grandísimo, iba a ir un orador ahí, el futuro gobernador de Massachusetts, y entonces las cubrieron con material acústico y se dio cuenta que cambiaba la acústica. Entonces empezaron a hacer investigaciones, no había aparatos como ahorita que desde su cama cambian la televisión y ponen sonido y demás, eran con tubos de órgano y fuelles y demás. Y entonces descubrió una fórmula que más adelante vamos a ver. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que la fibra de vidrio, que no aísla nada, pero que sí absorbe, aquí
pego a la pared me absorbe el 5% para una O, pero si lo separo 5 centímetros me quita el 25, si lo separo 10, 23, en 250, aquí pegada a la pared no me absorbe más que el 8 y aquí el 50% y aquí el 73%. Entonces cada tipo de material va a absorber diferente y eso lo vamos a meter en una fórmula para ecualizar las frecuencias y para que el sonido salga adecuado según el tipo de actividad. ¿La que sigue? Son coeficientes de absorción. ¿La que sigue? Esta tabla nos dice lo que funciona en el mundo y lo que no funciona. Lo que no está en esta gráfica no funciona. Nos hemos dado cuenta en muchas aulas, aquí en la escuela, en algunas aulas, que el tiempo, se llama tiempo de reverberación, es el tiempo del sonido en bajar 60 decibeles. Si ustedes aplauden en una iglesia y tarda hasta 20 segundos, depende mucho de ese tiempo. Aquí en las aulas más o menos tienen 3 segundos y es ideal para una orquesta litúrgica o para iglesias, pero no para conferencias. Las aulas en todo México las hacen para que se azoten las bestias. Se ponen duras para que las resistan, ¿no? Pero no para transmitir conocimientos. Y si las hacen cuadradas de 7 por 7, las frecuencias que tienen una dimensión van a reflejar en una frecuencia especial en un lado por los muros paralelos y en el otro y se hace un desastre. Entonces hay que ver desde las proporciones, ¿no? Para una sala sinfónica, las mejores salas del mundo andan en el Symphony Hall de Boston, tiene 1.8, que son de acústica excelente, el Concertgebouw de Ámsterdam 2.1, el Stadtcasino de Basel 2 y el Verein Sala de Viena por ahí anda. Depende mucho para qué va a ser cada tipo de actividad. No puedo hacer usos múltiples. Lo que sirve para mucho no sirve para nada. No puedo hacer un teatro que sirva para todo. ¿Por qué? Porque para un teatro sinfónico los mejores teatros del mundo andan de 1.800 a 2.200 personas. Para una sala de conferencias o un teatro vivo donde la voz tiene que oírse, máximo deben ser 600 gentes. Muchos actores hacen teatros grandotes, pero necesitan ya micrófonos y se pierde el contacto con la gente. Entonces sale el sonido de un lado y pierden la comunicación. Bueno, depende mucho del tipo de actividad que se vaya a desarrollar. Las iglesias tienen un doble. Si van a haber conciertos de música litúrgica, pues tiene que tocarse como Bach tocaba la toccata y fuga, ¿no? Tiene que ser tiempos de reverberación largos, no lo puede tocar en un lugar chiquito, porque tiene que brillar el sonido. Pero también se necesita que la voz se escuche, entonces es de lo más difícil hacer iglesia. La que sigue, por favor. Eso, el anterior es en frecuencias medias, pero como nuestro oído ya les dije que oye menos en bajas frecuencias, le tenemos que dar brillantes. Ustedes que tienen ecualizadores en su casa, siempre le suben a los bajos para oír, porque nuestro oído no es parejo, no oye parejo. Siempre le sube uno a los bajos para presumir del equipo de sonido que tiene uno. Eso ya con trabajo, ¿no? Eso se hace con los materiales, con los materiales y el volumen. No puede uno llegar ya con el ecualizador. Si el lugar es pésimo y tiene ecos, no se le puede quitar los ecos, no se le puede quitar lo mal hecho que está el teatro. Con electrónica, la que sigue. Este es un teatro, es un auditorio en química, que así estaba, y tenía su cúpula y se oía pavoroso. Nos llamaron, aquí tenía la entrada aquí, le tenían que dar vueltas para acá, y estaba muy mal. Entonces decidimos arreglarlo, nos llamaron, hicieron favor de llamarnos para arreglarlo. La que sigue, le colgamos unos plafones para que fueran rectos y no produjera eco, y arriba le pusimos material absorbente. Los muros los inclinamos para evitar el paralelismo. La que sigue. Y en la parte de atrás le pusimos material absorbente con tiritas para que resista el uso, ¿no? Las butacas las pusimos derechas, le pusimos material absorbente
equivale a la persona, la absorción, cuando no está, para que no cambie la acústica. Porque si son de madera, cuando hay concurrencia limitada tiene más reverberación, y cuando se llena cambia. En este caso no cambian casi nada. La que sigue. Esta es la Hermilo Novela, que como tocan aquí música de cámara, tienen que oírse los músicos unos a otros y también mandar el sonido hacia atrás. Por eso se puso elementos que difundan el sonido, para que tenga una definición vertical, que cuando toquen todos los instrumentos se oigan bien. ¿Lo que sigue? Este es Bellas Artes. Bellas Artes, hicimos un estudio hace poco, y como esto es cóncavo, medimos en estos lugares la reverberación, y aquí había ecos, porque la concentración, llega el sonido aquí, se concentra y lo manda para acá, y al revés. Entonces la solución se nos ocurrió, porque no podemos ponerle absorción, porque tenemos que darle brillantez al sonido, ¿no? Brillantez, no podemos ponerle algo que se trague el sonido, ya está un poquito bajito. La ópera de Milán tiene 1.2 segundos, y Bellas Artes anda un poquito, 1.16, no podíamos quitarle, ya le pusieron madera al piso para que no hubiera alfombra. Entonces se nos ocurrió poner unos elementos convexos que fueran radiales para que se integraran y que se difunda el sonido, igual que en este lugar. La que sigue. Aquí ampliamos el foso de la orquesta. No cabían, los pobres músicos estaban agachaditos, no cabían. Entonces nos llamaron porque querían quitar butacas. Entonces les dije que no, que mejor quitáramos lo de atrás. Había una conchita wagneriana, que le llamaban wagneriana, así, que Wagner nunca lo usó. Y la quitamos y nos fuimos hacia atrás. Le pusimos unos elementos que difunden el sonido para que se escuchen los músicos de un lado a otro. Le pusimos unos zigzags, madera, y brilló bastante el sonido, mejoró un poquito. La que sigue. Esta es una iglesia que estamos haciendo con el arquitecto Sordo Madaleno. El sacerdote le dijo a Sordo Madaleno: lo primero es Dios y lo segundo es la palabra de Dios. Queremos que se escuche bien, y nos hicieron favor de llamarnos para arreglar, para que tuviera acústica. Y entonces se diseñó unas tiras de madera con unas tiritas en medio, perforadas, donde en los lugares que se requiere absorción, y en donde se emite el sonido se pone reflexión, y ya está empezando a funcionar. Va a estar interesante, a ver si vamos a visitarlo. Sigue. Esta es la sala silvestre Revueltas del Olinio Listli. Le pusieron ahí un parche horrible, el que me ayudó aquí el arquitecto está aquí presente, y decidimos cambiarla. Me dijo: hay que cambiarla todo porque está muy fea. Y entonces hicimos unos renders que a lo mejor se va a arreglar. Entonces pusimos aquí, ya no tienen los reflectores que lastimaban, y tienen elementos que difunden el sonido para que se escuche los músicos y que salga el sonido. La que sigue. Luz indirecta, para cambiar un poquito el aspecto. La que sigue. Esta es la sala Nezahualcóyotl. Es de las más grandes del mundo este escenario, y es de las más bellas. Aquí tiene una cámara que le llaman mode, que se suponía que los instrumentos que están pegados al suelo iban a vibrar el piso y salir por acá. No lo hemos investigado todavía, pero vamos a ver. La que sigue. Estos elementos son para evitar el eco. Entonces el sonido que sale, que no vaya hasta el techo y que regrese, sino que choque aquí y refleje. Y como hay público atrás, se pusieron estos elementos convexos para que lo manden también hacia atrás. En estos lugares se oye diferente a donde está el director. El director es el que da el balance y le dice al corno francés que avienta el sonido para atrás: no le tócale un poquito más fuerte porque no lo oímos, pero los que están sentados atrás
claxonazos, ¿no? El violín, la trompeta la mandan hacia adelante, entonces cambia un poquito, ¿no? Es como para coros y demás, pero lo ideal es sentarse atrás de las orejas del director, que es el que da el balance y que da el balance y si se van más atrás, a las 2/3 van a oír mejor porque oyen toda la orquesta, ¿no? Y si van arriba también tienen muy buena acústica porque entre la onda directa y el reflejo están juntitos, se oye muy bien en la parte de arriba. La que sigue, por favor. Este es el Symphony Hall que hizo Wallace Clemente Sabine, el padre de la acústica, en Boston. Tiene sus elementos curvos, en alguna ocasión se pusieron aquí unos elementos, pero como es una obra antigua no quisieron ponerlo. La que sigue para que vean la foto. Aquí está el órgano. Esta nada más tiene 150 metros cuadrados de área en este lugar. Los balcones son muy poco profundos, ven de ladito, pero van a oír y el piso se mueve. Hacen de repente conciertos y ponen sillas con mesas para que la gente cene ahí mientras oye la música, o quitan las mesas y invitan a los estudiantes, pagan muy poquito, les dan su copa de vino y se mezclan ahí, ven una chava y se acercan para platicar con ella mientras oyen música sinfónica y luego lo hacen muy bonito porque es una ciudad estudiantil. La que sigue. Este es el otro de los de acústica excelente, el Concertgebouw de Ámsterdam. El anterior, Herbert von Karajan, decía que era el mejor del mundo, la Symphony Hall, que tiene 1.8 segundos. Este tiene 2.1 y los europeos dicen que es la mejor del mundo. Tiene muy poquito profundidad y los muros son paralelos en este lugar, pero la gente siente muy bien el sonido directo y el reflejo está muy cercano. Es como una cajita de zapatos. Estos le llaman de acústica excelente. Tiene un balcón muy poco profundo, está muy encerradito. La que sigue, vamos a ver la de Viena, que es fantástica. Ahí tiene sus esculturas que dan difusión, se oye fantástica, es donde hacen todos los conciertos de Strauss con los valses cada fin de año y lo llenan de flores y es muy bonito y la gente muy joven y venden los boletos casi un año con anticipación. Me tocó la suerte de meterme allí a un ensayo y tomarles la foto. La que sigue. Esta es la de Berlín, la Filarmónica de Berlín, que fue la que estableció la moda de poner la orquesta central, que le llaman de 360 grados. La que sigue para que vean la foto. Está atrás de la orquesta. Era más barato. Está muy bonita, ¿verdad? Son muy bonitas estas salas. La que sigue. En la parte de atrás, donde estaba en el coro, tiene este material que absorbe el sonido. Es una madera con huequitos. Le pusieron, generalmente en las salas sinfónicas no quieren poner nada de absorción, solamente en salas muy grandes hay que equilibrarlo, pero en lugares específicos. La que sigue. Entre puerta y puerta tiene doble puerta y le pusieron un material absorbente para que no se meta el ruido del exterior de los vestíbulos. La que sigue. Esta es la de Sydney, que también es central, tiene unos difusores pero muy malos porque están huecos, entonces sale directo y sale hasta arriba y ahí le ponen unos difusores para que no regrese tan directo el sonido, no haya eco. Le ponen muros cercanos para que refleje el sonido. No he estado ahí, pero me gustaría un día de estos ir para allá. Y los aires acondicionados los dejan abiertos, para que no tienen difusores porque están muy altos. Es la obra arquitectónica de teatros más caras del mundo. El arquitecto hizo el diseño y ya luego no se podía construir y se pelearon, se hundió, lo tiraron varias veces. Fue de los más caros del mundo. La que sigue. Este es el Avery Fisher Hall, que lo han cambiado 3 veces, lo van a cambiar ahorita. La que sigue. Enfrente está, aquí a un lado está el Metropolitan Opera House y enfrente está el de Ballet. A ver la que sigue. Aquí ven que es una caja hermética, los focos están salidos, son unas bolas que no deslumbran y tienen zigzag con muchas para repartir el
los balcones son muy poco profundos, y le copió Cyril M. Harris, que es el acústico de esto, al Symphony Hall. Así tienen unas irregularidades para que tengan buena difusión. Tienen los teatros buenos de música, me he dado cuenta que no tienen buena isóptica, son poquito. No sé si los escalones dan un eco que molesta, pero todas las orquestas sinfónicas son rampitas, no son escalones. La que sigue. Este es el Jones Hall de Houston, lo hizo mi maestro, Wolfgang Newman, en 1964, 65. Le puso una puerta por cada 3 filas, le puso el sistema continental, no tiene pasillos, pues le dejó 1.05 entre butaca y butaca, y tiene, es de acústica variable, son de 3 diferentes. La que sigue. Para sinfónica, bajan una concha acústica metálica, la jarran de atrás y la abren y llena las 3.000 gentes. La que sigue, para ópera, bajan los techos, quitan volumen, baja la reverberación, quitan las butacas de atrás y le corren unas cortinas arriba para que la voz del cantante alcance a llenar todo este volumen. La que sigue. Este es un teatro que hicimos en Pachuca con Migdal Arquitectos, y tiene 2.000 gentes, tiene la característica, aquí se ven los plafones, el lugar para la bocina, el lugar para las luces, y tiene una isóptica, tiene buena isóptica, un buen vestíbulo, y tiene este elemento que refleja el mural que está en el piso. Este elemento es lo que se hace en tercera dimensión en AutoCAD, y con un programa especial que tenemos puede uno oír cómo se va a oír antes de construirse. Se le ponen los coeficientes de absorción y de difusión en el lugar que quieren. A ver si luego lo traigo a mi hijo Omar, que lo maneja muy bien, y para que se les haga la demostración. La que sigue. Este es el Concertgebouw de Ámsterdam. ¿Preguntas? ¿Dudas? A ver. Arquitecto, en el caso de las salas de Zahualcóyotl, ¿cuál es su tiempo de reverberación que tiene? Andan como en 2.12, 2.15, por ahí te lo traigo la próxima clase. Y te lo doy en todas las frecuencias. ¿Hemos llegado a mencionar que no debe haber muros paralelos? Sí. Sí. En este caso tiene aquí unos elementos. Lo que pasa es que no se ve bien en esto. Les voy a traer la planta para que la veamos, ¿no? De todos modos, en algunos teatros, como en el de Sydney, el de Denver, el de la Filarmónica de Berlín, le ponen unos techos divergentes para que el eco se esconda dentro de la reverberación. No sé, luego lo vamos a analizar. En una aula chiquita que tiene reverberación muy grande no se nota la onda estacionaria, porque se esconde dentro de la reverberación. A la hora que empezamos a bajar la reverberación, se empieza a notar los ecos. ¿Algo más? ¿A qué hora es la intervención? A las 8, falta todavía un poquito, los dejo un rato. ¿Alguna pregunta? Ha sido un placer, ¿eh? La verdad es que... Bien, les agradecemos a todos su asistencia y les invitamos a las 8 de la noche en la Galería José Luis Benítez, pero por el lado del campus se celebrará la inauguración de la exposición paralela a la cátedra. Por ahora les invitamos a su cátedra aquí afuera en el pasillo y les avisamos que la próxima sesión, dentro de
será en el aula siguiente, en el aula Mario Paz, por favor. También a las 6 de la tarde. Los esperamos en el Ahorita apenas se va a inaugurar dentro de unos 10 minutos. Yo conozco varios. Y esa vigilancia ya es hasta por es para toda, para tanto la del metro como para la de los coches. Creo que los humanos se están Colócame el portátil, ¿Está bien? Pamela, ¿tienes el micrófono? Sí. Como en muchas cátedras extraordinarias los arquitectos traen sus obras, aquí deberíamos de tener discos con ruidos y con silencios, que es la especialidad de Eduardo, pero es una presentación, es una exposición que él hace con mucho gusto de todos los proyectos en los que él ha trabajado en este laboratorio, en lo particular, y en cualquier parte del mundo, como ustedes verán. Esto complementa un poco la cátedra, les hará visitas también a su laboratorio, va a ser muy enriquecedor para todos, sobre todo para alumnos, el hecho de que vengan a esta cátedra. Muchas gracias también por tenerte aquí en esta exposición que acompaña siempre a la cátedra extraordinaria. Muchas gracias Iván, muchas gracias Celia y Paso por todo este esfuerzo que haces año con año. Pues declaramos, declaramos inaugurado esta galería. Pásale, por favor, pásale. Lo hacemos en conjunto, pero en los teatros le diseñamos todo que coincidan con los muros y la óptica que quede muy bien, y calculamos la reverberación y lo metemos en el programa de cómputo que está aquí en tercera dimensión. Y puedes oír, fíjate, por ejemplo, si aquí está el programa. Explica, por favor. Es que esto refleja cada elemento, lo puedes tú ver qué tanto refleja el sonido, es como le llega, calculas la reverberación automático, se ve cómo va llenando el sonido según va pasando el tiempo. Puedes ir viendo una cosa que comentó él en lo de los muros laterales, aquí hay unos de energía lateral, porque nuestro oído, cuando te llega rápido el sonido de la energía lateral, sientes que la fuente es más grande. Por eso hay teatros en los que
se oye muy bien, pero hay otros que sientes que el sonido te está dando vuelta, ¿no? Sientes que estás en medio de la orquesta. Entonces todos estos parámetros están diciendo cómo es la lateral, cómo es la energía, cómo se va expandiendo. Entonces, Siempre quedan lugares mejores. sí, siempre quedan lugares mejores, siempre. Sí. Pero la idea es que... Lo mejor es... Lo bueno es que no estés muy al centro, porque tu cerebro, cuando oyes distinto de un oído del otro, siente como una sensación más bonita. Cuando estás en el centro puede ser que te lleguen al mismo tiempo. Si se te desfasas tantito, se siente así como más... que llena más la más te envuelve. Esto es del de química, que así estaba, y lo arreglamos poniendo algunos elementos para quitar la curvatura, y le pusimos material absorbente en la parte de atrás, con tiritas de madera, le pusimos muros, quitamos los muros paralelos y dejamos en los muros de madera actuales para ahorrar, y diseñamos la isóptica, la arreglamos también. Los muros de madera que tenemos aquí. Sí, están sirviendo, sí, está bien. Desde el principio yo creo que era muy bueno ese arquitecto. Aquí están detalles. Esta es una investigación muy bonita, mira, porque están los mejores teatros del mundo por su volumen. Entonces tenemos el Symphony Hall de Boston, el Music Verein de Viena. Los rojos son los de acústica ideal. Puse aquí el Carnegie Hall y puse el de Argentina, que dice que tiene buena acústica. Ese es el peor del mundo. Sí, el Royal Albert Hall es enorme y redondo. Ya le pusieron unos colgajitos para mejorarlo, pero tiene fama de ser el peor del mundo, porque se salen los parámetros. Entonces esto nos está diciendo que los mejores del mundo andan entre estos dos parámetros. Aquí tenemos la Nezahualcóyotl, revueltas, el de la Ciudad de México, está por ejemplo, el de la Ciudad de México. Bellas Artes está en el de ópera. Y aquí está por su volumen entre el número de asientos, o sea que debe ser entre 7 y 9 metros cúbicos por persona, todo para sinfónica. Y debe ser entre 1.800 y 2.200 personas. Entonces ya te está dando parámetros para hacer una ¿Y nunca has calculado para, por ejemplo, grupos de rock pesados? Establecen los deportes, ya has estado alguna vez. Sí, ya. Es horrible, ¿verdad? Sí, horrible y es redondo. Y ¿Nunca has calculado para, por ejemplo, lo que sí es que mientras más bocinas es peor. Debe uno de reforzar el sonido, porque tocan un sonido y si la bocina llega desfasada es horrible, ¿no? Tú para oír música buena necesitas oírlo natural, que te Seguramente lo que son tan grandes los espacios que es que lo llenan todo de absorbente como el Auditorio Nacional y luego lo contrarrestan con bocina. En realidad lo que quieres hacer es no generar ecos y reflejos, pero no puedes generar algo de una acústica muy buena porque es demasiado grande. Entonces si toca un violín le tienes que poner un microfonito y ya sale de arriba. Y cambia el timbre, cambia el timbre. El chiste de la música es que si necesitas más volumen, le metes 2 violines o 3 o 4, entonces empiezas a armar toda la... Aquí está el tiempo de reverberación ideal, entonces para que los alumnos se den cuenta que este es el ideal para sinfónica. Y aquí está la relación de bajos para que se oigan los bajos, los mejores del mundo también. Sí. muy buenos estándares. Sí, ¿verdad? Una investigación muy bonita. Ese es el Symphony Hall de Boston. Pero me dice, lo voy a poner. El mejor está en la escala de Viena, es abierta. La escala de Viena. ¿Quién es la No tengo que hablar a nadie. Detalles de las silvestres revueltas, cómo se va a arreglar, así está ahorita y así están los renders que nos ayudó ¿cómo se llama? Nos aconsejó el que está ahorita en seminarios, en proyectos. El coordinador está pegado casi con
Medina. Sí, lo llamé y me dijo, no, mira, hay que cambiar todo, porque las luces deslumbraban. Ya le ponemos elementos que difundan el sonido. Este es Hilo Novelo. Y aquí están los estudios de música. Este es con Sabudos. Este lo hicimos en el estudio del aeropuerto, cómo influye en un área que iba en esta zona iban a construir 5.000 casas de interés social para el ejército de 500 metros cuadrados de... No, pero se tuvo que aislar, nos lo pidieron, aquí están las supermanzanas, les hicieron unas casas preciosas. Y entonces, según el tipo de ruido, les hacíamos el aislamiento, según lo que les Sí, apenas lo iban a construir, pero les pidieron el estudio. ¿Son las dos pistas? Es una pista ahorita, pero les hicimos la otra también para protegerla así. Sí, en esa zona. Pero nada más aislamos las casas, damos las casas en las ventanas porque iban a ser de concreto. Aquí está medido un avión en diferentes frecuencias y aquí está el uso de suelo según el tipo de ruido, el N de 30 y 40. El 40 es más alto y te dice lo que se puede usar y lo que no se puede usar. Y aquí están las casas en Abu Dhabi, una recámara con doble cristal de 9 según la zona donde se hizo el estudio. Este es en zona de Abu Dhabi. Es Juriquilla. Les hicimos ahí la isóptica, les enseñamos un poquito los campones. Vamos, hacemos y regresamos. Aquí está el teatrito con su isóptica. De la UNAM. Sí, hicimos el estudio, porque ahorita lo van a arreglar. Y le arreglamos el foso de la orquesta, la ampliamos y le quitamos la bóveda, en una bóveda, una concha que era bacteriana, pero va en una bóveda, que es muy malo, y la corrimos hacia atrás y la bajamos y le pusimos cuerdas especiales y madera especial. Y ahorita lo que queremos es hacemos un estudio para cuando empiece la función bajen unos cristales para que el sonido vaya y porque queremos ser muy respetuosos y en la parte de atrás que es cubo queremos poner unos deditos. No se oye bien hasta arriba, se oye muy bien el centro, pero en los lados hay eco porque como es una bóveda lo conforma. Sí, así aquí se oye más, en los laterales se oye algo. Este es el foso de la orquesta. Reducción de ruido del planta de emergencia. Sí, porque en todos los lugares ya se requiere planta de emergencia. Ese también. No, aquí lo hicimos con Lorelli y Fisher. Son los que hicieron el auditorio también, ¿no? Sí. Íbamos a Nueva York y ahí consultamos y también consultamos ahí seguro el del libro grandote. Sí, hicimos la isóptica y voces. Íbamos con Saludos, que era fantástico trabajar porque hacía una maqueta y luego la tiraba y hacía otra y otra. A mí mira cómo me dejó.